En los últimos años, el sector minero tiene valiosa información a partir de un registro cada vez más exacto de la ocurrencia de accidentes incapacitantes y accidentes mortales. A partir de la información que existe y está disponible, el Instituto de Seguridad Minera ha elaborado un análisis que ha estado a cargo, por supuesto, del doctor José Valle Bayona, quien nos va a explicar de qué se trata este análisis efectuado. Doctor. Muchas gracias, Marco, y gracias también a todos ustedes por estar viéndonos. Y este trabajo en realidad es parte de una serie de análisis de información que venimos realizando como Instituto de Seguridad Minera, y gracias a la colaboración de las instituciones que pueden acumular esta información. Es cierto, en los últimos casi 20 años hay información acumulada del sector, información que procede de mes a mes y que data precisamente de la información que es de manera oficialmente publicada por el Ministerio de Energía y Minas. En especial, la información de los accidentes mortales en minería ha sido una preocupación muy importante en este sector. Y casi siempre nosotros nos preguntamos si es que van a haber más accidentes mortales. En el mundo, la tendencia es precisamente, sobre todo en aquellos países que tienen una actividad industrial minera sostenida e importante, como es también el caso de Perú, esta tendencia está disminuyendo, está decreciendo. Y nosotros nos hemos hecho la misma pregunta. Hemos hecho un análisis denominado análisis de serie temporal, hemos utilizado herramientas estadísticas para ello y es precisamente lo que vamos a mostrarles. ¿Qué periodo es el que abarca el análisis que ustedes han realizado? Precisamente la información sistematizada y publicada por el Ministerio de Energía y Minas, que data desde el año 2000 hasta el año 2019. En este caso, la información más reciente que se ha tomado es al mes de septiembre del año 2019. Es una información que la hemos sometido a un paquete estadístico, a un software que es el SPSS versión 25 con licencia, y hemos hecho algunas preguntas para plantear hipótesis sobre esta información. Hemos hecho 4 tipos de análisis. El primero de ellos se denomina el análisis de la tendencia, para encontrar la hipótesis que desde el punto de vista matemático nos pueda precisar cuál es la conducta, en este caso de una curva de regresión que nos ofrezca el primer análisis. La segunda fase es tratar de encontrar lo que se denomina la variación de estacionalidad. Es decir, mes a mes, todos los meses, existiría un comportamiento durante este periodo, desde el año 2000 hasta el año 2019. Queremos preguntarnos si es que en algunos meses esta información es más alta o es más baja. En tercer lugar, se realiza un análisis de ciclo, es decir, la pregunta es si en estos años, que son casi 20 años, ha existido un comportamiento que podríamos llamar de ciclo. Ha habido subidas, ha habido bajas que se repitan en este periodo. Y en tercer lugar, nosotros queremos conocer si es que existe, en cuarto lugar, nosotros queremos conocer si es que existe una variación de tipo irregular, también denominada variación de aleatoriedad. Es decir, estamos hablando de posiblemente fenómenos dentro de esta información que podrían ser interpretadas como de manera aleatoria y que podría decirnos que hay algunos eventos que quizás no se repitan o si se repiten precisamente ya dejan de pertenecer a esta tendencia. Esos son los 4 momentos que hemos trabajado. Doctor Valle, como tendencia, ¿qué nos muestran estas 2 décadas de información? El análisis, ¿qué nos arroja? Es interesante lo que ha podido encontrarse con el software porque a su vez se trata de buscar cuál es la mejor representatividad que desde el punto de vista del análisis matemático determina este comportamiento, y quizás aún se puede observar aquí en la imagen que tenemos una conducta que va de más hacia menos, es una tendencia decreciente. Inicialmente el primer modelo ha sido una tendencia de tipo lineal, solamente para observar aquí un valor representativo que es denominado R cuadrado, que es un coeficiente que nos permite opinar cuál es el porcentaje de la curva que se está explicando por este tipo de comportamiento, y en la tendencia lineal y en la tendencia de tipo logarítmico llega hasta un 13% o un R cuadrado de 0.13. En esta que es de tipo polinómica,
aunque aquí es un poco más difícil de ver tu imagen, tengo una especie de imagen escalonada de esta tendencia lineal, es un 15%. Esto quiere decir que si nosotros simplemente queremos utilizar de un modo gráfico este comportamiento estadístico, muy poco explicaríamos sobre algunas repeticiones que estamos observando acá. Esto es lo que ocurre con la tendencia lineal y por eso se pasa al siguiente análisis. Un siguiente análisis es el que ustedes han realizado en cuanto a la estacionalidad. ¿Podemos decir de que los accidentes ocurridos en estas 2 décadas de análisis se ha identificado que hay cierta estacionalidad en la ocurrencia de accidentes? Es correcto. El término estacionalidad, como alude de manera especial a las estaciones, nos estaría diciendo que a lo largo de los meses, desde enero hasta diciembre, existiría un comportamiento que es representativo desde el año 2000 hasta el año 2018, porque se toman años completos. Y lo que se observa es de que existen unas, digamos, alturas más representativas alrededor del mes de febrero, hacia el mes de julio y hacia el mes de octubre. Cada vez que vemos estos picos en este comportamiento, nosotros podemos afirmar que existe sí una tendencia más alta y muy importante del total de accidentes mortales durante el año, durante todo el periodo, por ejemplo en el mes de febrero. Si nosotros pudiéramos utilizar valores relativos de comparación, podríamos encontrar inclusive de que aproximadamente esta intensidad de presentación durante el mes de febrero es casi el doble de la que puede ocurrir en el mes de julio o en el mes de octubre. Y eso de hecho ya nos trae, digamos, a colación de que si nosotros quisiéramos tomar alguna medida de anticipación, tendríamos que tomar en cuenta esta estacionalidad, que se repite. La alta dirección de las compañías, con esta información, por ejemplo, tendrían que prever que en febrero, en julio y en octubre tendrían un potencial de accidentes mayor que en otros meses. ¿Sería eso la interpretación? Sí, podríamos acercarnos con bastante, digamos, proximidad, ¿no?, a lo que implica esta curva, porque estamos tomando en cuenta información de la gran y mediana minería durante casi 20 años. Y es cierto que en una empresa en particular, en específico, no podríamos asegurar que esto se repita, pero podríamos afirmar que todas las empresas deberían mirar de cerca también su información estadística, también pueden someterla a este análisis y por supuesto establecer sus propias reglas de predicción con relación al año, a las estaciones. Este análisis es posible en todos los casos, en todas las empresas. Doctor Valle, con la información que usted ha analizado, podemos decir que además de la temporalidad, de la estacionalidad, podríamos hablar de que ciclos que son, digamos, periódicos, que se repiten y que de alguna manera los datos nos permiten decir, ojo, están en determinado ciclo, o digamos, de muchos accidentes o de pocos accidentes. A partir del análisis, ¿qué es lo que ha identificado? Efectivamente, cuando además de la tendencia y además de la estacionalidad, existe otro rasgo en esta serie temporal entre el año 2000 y 2018. Y como podemos observar acá, pues tenemos un periodo que podríamos decir que es relativamente corto, que es de casi 3 años. Luego tenemos un periodo que es más largo, que es de casi 10 años. Y luego tenemos aquí, fíjense de manera interesante, aunque es ya más una interpretación gráfica, que lo que ustedes pueden observar este comportamiento con este comportamiento. Esta depresión entre dos puntos de alza se denomina valle en la tendencia gráfica. En realidad no podríamos afirmar que nos encontramos frente a un ciclo corto siguiente que se estaría aperturando, muy similar a este, pero lo que sí podríamos decir es que existe un ciclo largo y que un poco antes del ciclo largo existiría un ciclo corto, ¿no? Esa sería la mejor manera de representarlo. Y posiblemente esta tendencia sea más de 13 años, quizás más bien hasta casi 15 años. Lo que sí de manera interesante que podemos observar acá es que entre el año 2005 hasta el año 2015 pues teníamos casi una especie de periodo de alza de los accidentes. Esto luego va a entrar a ciclos cortos de mucho menor intensidad.
Estamos hablando del ciclo corto, el último ciclo corto de cuándo sería, de qué año. Que se inició en el año 2017 y que estaría teniendo un siguiente valle aproximadamente de 3 años en el 2021. Digamos que ese sería el periodo corto. Ahora, de alguna manera, por fuera del análisis, si ingresamos acá información sobre, digamos, la vigencia o de la legislación, la última, en estos dos últimas décadas, ¿no? ¿Cuándo es que aparecieron los reglamentos? Y podríamos decir, y sus efectos. ¿Podría haber ese cruce? ¿Se podría comentarlo, por favor? En general, nosotros podemos observar aquí que a partir del año 2010, que es precisamente la vigencia del penúltimo Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional, observamos una fuerte tendencia que cierra este periodo de los 10 años. Y sí, efectivamente, en otras realidades, cuando han habido dispositivos o normas que actúan con un alto nivel de protección, efectivamente se observan descensos. Esta tendencia también se ha podido ver en otros países, como el caso de Canadá, en Estados Unidos y también en Chile. Estamos frente a una última generación de reglamento de seguridad y salud ocupacional que ingresó a vigencia del año 2016. Sin embargo, por esta misma razón no podríamos saber si exactamente esta tendencia es como la de este ciclo, como decía, porque es más una apariencia gráfica entre este y este, pero posiblemente exista una depresión muy similar o mayor a la existente. Doctor Valle, ¿qué otra información valiosa ha obtenido a partir del análisis efectuado? El cuarto rasgo del análisis de serie temporal, el cuarto tipo de comportamiento, es lo que se denomina la variación de irregularidad o aleatoriedad. Y lo que observamos es que esta tendencia aleatoria o irregular es estable, fíjense ustedes, en todo este periodo, hasta aproximadamente el año 2013 hasta el año 2018, donde existen no registros de información, y en todo caso esta repetición es precisamente una característica que no debería darse, porque el concepto de irregularidad es precisamente la no repetición. Hay que estudiar más de cerca qué ocurrió en este periodo. Posiblemente en los siguientes meses, ya muy cercano a una tendencia francamente decreciente, hacia el año 2021, podríamos sí esperar estos, digamos, números ceros que han ocurrido en la frecuencia absoluta de accidentes. Hay que aproximarnos más de cerca y tener lecciones aprendidas de lo que ocurrió en ese periodo. Esto puede servirnos para poder predecir o anticiparnos qué datos se han recogido y qué cosas se han concluido a partir de ese análisis. No olvidemos que cuando hablamos de seguridad estamos refiriéndonos a la prevención, a evitar, ¿no?, accidentes. Y cuando se ha hecho el análisis de esta información, queremos obtener algún punto de referencia para poder evitar accidentes. Es cierto que las políticas y las prácticas de prevención las van a ejecutar las empresas. Podríamos decir que con esta información podríamos extrapolar qué podría ocurrir en el 2020 y al mismo tiempo poder recomendar para poder anticiparnos. Lo que vamos a observar aquí es una tendencia en azul para el año 2019 y por supuesto hay una curva de representación regresional, que es la que está dibujada en azul. Simplemente cuando observamos lo que se estaría extrapolando para el 2020, aquí nuevamente se nota el comportamiento estacional, pero la curva de regresión que está representando este comportamiento tiene una pendiente más abusada, más inclinada hacia el decrecimiento. Podríamos decir entonces que las decisiones basadas en información, en datos, como los que muestra aquí en el año 2019, serían muy valiosas tomarlas en cuenta para los resultados, digamos, que se esperarían para el 2020. Correcto, Marco, y agradezco esa interpretación porque es la que nos permite hacer unas breves recomendaciones. ¿Cuáles serían esas principales recomendaciones a partir del análisis de información de esta estadística analizada de las dos últimas décadas? En general, es cierto que la información que se ha analizado permite anticiparnos y de hecho podríamos hacer ya una invitación a que todas las empresas en general puedan usar
este método estadístico y lo pueden aplicar a su propia realidad. Si nosotros consideramos la información en su conjunto, podríamos dar algunas recomendaciones tanto al sector industrial minero como también, por supuesto, a otras instituciones que trabajan también en estos temas. En primer lugar, esta tendencia que se ha encontrado es francamente decreciente. Es más, en los cálculos que se han realizado se encuentra el valor de intercepto, es decir, el valor en el que la ordenada Y, el número de accidentes mortales llega a ser a cero prácticamente en el año 21, pero es un modelo teórico, no olvidemos esto. Sí deberíamos obtener una estrategia de enlace para el año 2020 hacia el año 2021, que ya es de por sí paradigmático para todos nosotros. No deberíamos olvidar que el tema estacional nos obliga a que pensemos sí en programas, por ejemplo, de campañas de tipo trimestral, para que el control de factores personales y el trabajo de los accidentes en estos trimestres pueda hacer sentir precisamente la disminución. Por otro lado, también decíamos que este ciclo que va de más de 10 años, un poco más de 3 años, posiblemente sea de tipo quindenal, es decir, estamos en el periodo de 15 años. Es interesante que estaríamos muy cerca a la culminación de este periodo quindenal, pero no debemos cuidarnos. Cada vez que tenemos este tipo de información, no olvidemos que debemos monitorear para estar muy alertas y tener vigilancia sobre este tema. Y por último, de hecho, hemos visto en este comportamiento aleatorio, que precisamente por ser aleatorio también no nos permite estar completamente tranquilos, tenemos que analizar, tenemos que acercarnos más a esos puntos cero de las variaciones en los últimos 5 años, puesto que por ser repetitivas ya no serían aleatorias. Muchas gracias, doctor Valle. Se trata de un valioso estudio efectuado por el Instituto de Seguridad Minera en base a información estadística que el sector ha acumulado en las últimas décadas. Creemos que las decisiones basadas en información y en datos precisos son cruciales para el desarrollo de una cultura de seguridad, junto a distintas medidas de control y de gestión. Evidentemente, los datos, a partir de los lamentables sucesos que hay en las operaciones mineras hasta ahora, esperemos llegar a ese modelo matemático que llegue a cero en el 2021, como decía el doctor Valle. Bueno, amigos, eso es todo por hoy y los esperamos en el próximo video aquí en Seguridad Minera.